Las enfermedades físicas son aquellas que afectan al cuerpo y pueden ser producidas por agentes externos como virus o bacterias, genéticos o hereditarios, etc. Las cuales pueden presentar infinidad de síntomas que pueden ser de mayor o menor impacto en el cuerpo humano. Las enfermedades raras son aquellas enfermedades con una baja frecuencia, es decir, menos de 5 casos por cada 10.000 personas. En su mayoría tienen origen genético y son complejas clínicamente en cuanto a su diagnóstico, manejo y tratamiento. Están consideradas como enfermedades crónicas y conllevan alteraciones sensoriales, neurológicas, musculares, etc. Y es por esto que en esta ocasión les traigo el iceberg de hoy. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al iceberg de las enfermedades más raras y extrañas que su servidor les trae para ustedes. Este iceberg fue muy interesante de investigar, por lo que les recomiendo quedarse hasta el final. De igual manera les agradecería mucho una suscripción, me gusta, comentario o algo que me ayude a recomendar el video. De igual forma estoy abierto a críticas constructivas que me puedan ayudar a mejorar el canal. Sin nada más que decir, comencemos con este iceberg. Iniciaremos por el primer nivel. La argyria es una enfermedad que se produce por exposición prolongada a la plata en forma de sales o de metal y está caracterizada por la coloración de la piel y algunos órganos del paciente en tonos grises o azulados. La argyria puede adquirirse por exposición industrial o como resultado de la ingesta de medicamentos que contienen sales de plata. La razón por la que se da esta enfermedad es porque la plata no se absorbe por la piel intacta, pero sí lo hace rápidamente por las mucosas, como tal o en formas insolubles. Así, las sales de plata se absorben bien por vía digestiva o respiratoria y son capaces de precipitar proteínas formando depósitos de color gris azulado, que en altas dosis puede ser mortal. La histiocytosis es el nombre general para un grupo de trastornos que involucran un incremento anormal en el número de glóbulos blancos especializados que se denominan histocitos. Se cree que algunos tipos de histiocytosis son enfermedades inmunitarias antiinflamatorias o afecciones parecidas al cáncer, ya que han encontrado que estas enfermedades muestran cambios en los genes, mutaciones en los glóbulos blancos, y esto causa un comportamiento anormal en las células que luego se incrementan en varias partes del cuerpo, tal como el cáncer. Las líneas de Blasco es una enfermedad en donde aparecen líneas con forma de V. Generalmente se manifiestan en enfermedades cutáneas o de la mucosa. Estas líneas pueden aparecer sobre la espalda con forma de V y con forma de S, sobre el pecho, estómago, laterales y ondulaciones en la cabeza. La tricofagia o síndrome de Rapunzel es un trastorno muy poco común en el que la persona empieza a comer el pelo de sí mismo o ajeno de manera compulsiva y sin control, teniendo como consecuencia la obstrucción intestinal. Extrañamente, esta enfermedad es más común en mujeres menores de 30 años. Este trastorno puede tener graves consecuencias físicas, ya que el consumo o digestión del mismo por el sistema gastrointestinal permite que se almacenen bolas de pelos en el intestino. En el momento en que estas bolas de pelo son lo suficientemente grandes y que logran obstaculizar las paredes intestinales. Que por cierto, si no has visto el video anterior se recomienda verlo, ya que habla de los fetiches más extraños y perturbadores, y en él hablamos de este mismo trastorno pero de una diferente manera. Link en la descripción. Los cuernos cutáneos es una lesión tumoral, por lo general de aspecto cónico, en la cual prevalece la longitud sobre su diámetro. Tiene la apariencia de un cuerno, madera o coral. Normalmente son pequeños y localizados, pero en algunos casos pueden ser más grandes. Aunque a menudo son benignos, también pueden ser malignos o premalignos. La causa de los cuernos cutáneos es aún desconocida, pero se cree que la exposición a la radiación puede desencadenar esta condición. Hay evidencia de una mayor tasa de casos donde ocurren en la cara y manos, áreas que con frecuencia están expuestas al sol. En otros casos se ha reportado la aparición de cuernos cutáneos que salen de cicatrices de quemaduras. El tratamiento para esta lesión es quirúrgica. Sigamos este iceberg con el nivel 2.
La insensibilidad congénita al dolor es una condición que está presente al nacer en la que el individuo no puede percibir dolor físico. Los síntomas de esta condición suelen ser moretones, heridas, huesos rotos y otros problemas de salud que pasan desapercibidos debido a la inconsciencia del dolor. Esta condición también puede incluir pérdida del olfato y de la temperatura, infecciones, incapacidad intelectual, complicaciones para sudar y para producir lágrimas. Esta enfermedad puede ser producida por mutaciones en varios genes. La hipertricosis congénita es una enfermedad muy rara en la que el paciente tiene la capacidad de producir vello en exceso en casi todas las partes del cuerpo salvo en las manos y los pies. Esta enfermedad no tiene ningún efecto en la salud, por lo que solo es un problema estético. Esta enfermedad no tiene cura a menos que el vello sea retirado permanentemente con el uso del láser. El síndrome X frágil es una discapacidad intelectual hereditaria que es causada por un gen específico. Normalmente este gen produce proteína necesaria para el desarrollo cerebral. Pero un defecto en este gen hace que la persona produzca poco o nada de esta proteína. El décimo frágil no tiene cura. Es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa, de la conducta o física y medicinas. La trimetilaminuria o síndrome del olor a pescado es una enfermedad metabólica que es causada por la incapacidad del cuerpo de descomponer ciertos compuestos que contienen nitrógeno, tales como la trimetilamina. Esta enfermedad se caracteriza por el olor a pescado. La trimetilamina se produce en el intestino cuando se digieren ciertos tipos de alimentos. Cuando la trimetilamina comienza a acumularse en el cuerpo, se libera en el sudor, la orina, los fluidos reproductivos y la respiración. Los individuos afectados son normales y sanos, sin embargo, el olor desagradable puede llevar a problemas sociales y psicológicos. La trimetilaminuria es causada por la mutación de un gen y es hereditaria. La alergia al agua o urticaria acuagénica es una enfermedad en la que provoca que la piel se irrite en contacto con el agua, independientemente de su temperatura o composición. Los síntomas aparecen entre 20 y 30 minutos al entrar en contacto con el agua y desaparecen después de una hora. Los síntomas están localizados en unas áreas concretas de la piel, que suelen ser el tronco y los brazos. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar una predisposición por una zona en concreto. Este tipo de urticaria es tremendamente incómoda para quienes la sufren y supone un gran deterioro en su calidad de vida, ya que algunos deben reducir las veces que se duchan a la semana o incluso cambiarse de ciudad o país si viven en un clima con mucha humedad en el aire. Las causas de esta alergia son desconocidas y todavía no hay un tratamiento en concreto que pueda eliminarla. Continuemos con el nivel 3. La fibrosis quística es una enfermedad que da como consecuencia un daño grave a los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. La fibrosis quística afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Estos líquidos secretados son normalmente ligeros y resbaladizos. Pero en las personas con fibrosis quística, un gen defectuoso hace que las secreciones se vuelvan pegajosas y espesas. En lugar de actuar como lubricantes, las secreciones tapan los tubos, conductos y pasajes, especialmente en los pulmones y el páncreas, haciendo que la persona que padezca de esta afección se tenga que realizar cuidados médicos diarios. La espina bífida es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman correctamente. Esta deformación es causada por una anomalía congénita del tubo neural. El tubo neural es la estructura de un embrión en desarrollo que finalmente se convierte en el cerebro del bebé, la médula espinal y los tejidos que los rodean. La espina bífida puede variar de gravedad, de acuerdo con el tipo de defecto, el tamaño, la ubicación y las complicaciones. Cuando es necesario tratamiento implica cirugía, aunque no siempre resuelve completamente el problema. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada.
Las consecuencias de este trastorno son la infertilidad en la mayoría de casos, hipertensión arterial, problemas renales, diabetes, cataratas, osteoporosis y problemas tiroideos. El tratamiento consiste en la terapia de hormonas, pero también depende de la gravedad de la enfermedad. El síndrome de Moebius es una enfermedad que implica que la persona que la padece tenga una parálisis facial no progresiva y alteraciones oculares. La causa de este síndrome se cree que es producida por múltiples causas que actualmente se desconocen. No se considera hereditaria, suele presentarse de forma aislada. No hay tratamiento para esta enfermedad, pero los pacientes necesitan tratarse y cuidarse, incluyendo asistir frecuentemente con profesionales de la salud. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. Esta enfermedad afecta más frecuentemente el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Las personas con síndrome de Marfan generalmente son altas y delgadas, y sus brazos, piernas, dedos de los pies y las manos son inusualmente largos. El daño causado por el síndrome de Marfan varía la gravedad. Si la aorta, es decir, si el vaso sanguíneo que lleva la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, es afectada, puede poner en riesgo la vida. Y no tiene cura. Seguiremos este iceberg con el cuarto nivel. La epidermólisis ampollosa o enfermedad de la piel de la mariposa es una enfermedad que se caracteriza por la excesiva fragilidad en la piel y las mucosas ante roces o lesiones leves. La enfermedad aparece en el momento del nacimiento o en los primeros años y dura toda la vida. El pronóstico es variable, pero suele ser grave. La edad de supervivencia son los 50 años de edad y la enfermedad comporta complicaciones infecciosas, nutricionales o neoplásicas. Actualmente la enfermedad no tiene un tratamiento eficaz, es decir, no tiene cura. La acromegalia es un trastorno hormonal que se padece cuando se produce gran cantidad de hormona de crecimiento durante la edad adulta. Cuando tienes un nivel muy elevado de la hormona de crecimiento, los huesos aumentan de tamaño. En la niñez, esto lleva a una mayor estatura y se denomina gigantismo. En la adultez, por otro lado, no hay cambios en la estatura. En cambio, el incremento de tamaño en los huesos se limita a los de las manos, los pies y la cara, y se denomina acromegalia. Aunque los cambios físicos pueden tardar en aparecer, si no se trata, los altos niveles de la hormona de crecimiento pueden afectar otras partes del cuerpo, además de los huesos. Esto puede llevar a problemas de salud graves e incluso mortales. La elefantiasis es un síndrome caracterizado por un aumento excesivo de volumen de algunas partes del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores y en los órganos genitales externos. Esta enfermedad es ocasionada por la obstrucción de vasos linfáticos y es por ello que se dan como resultado de inflamaciones severas de diversa índole y de parásitos sanguíneos como las fileries. También causa malformación de huesos, la cual va deformando el cuerpo hasta donde la deformación no permita. El tratamiento de la elefantiasis depende del tipo de enfermedad y de la gravedad de los síntomas. En casos leves, el tratamiento puede incluir el uso de medicamentos antiparasitarios para matar al gusano parásito. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. No se sabe lo que origina esta enfermedad, pero algunos casos son hereditarios. En la mayoría de ocasiones esta enfermedad comienza con fasciculaciones musculares y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar. Llega un momento en que afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar. No tiene cura y en la mayoría de los casos genera la muerte. Uno de los ejemplos más comunes y quizás más famosos fue el del físico Stephen Hawking, ya que portaba esta enfermedad. Los neurofibromatosis son unos tipos de trastornos genéticos que hacen que se formen tumores en el tejido del nervio. Estos tumores pueden desarrollarse en cualquier lugar del sistema nervioso, ya sea el cerebro, la médula espinal o los nervios. Los tumores en estos trastornos suelen ser benignos,
pero a veces pueden volverse cancerosos. Los síntomas en la mayoría de ocasiones son leves. Sin embargo, las complicaciones de la neurofibromatosis pueden comprender pérdida auditiva, discapacidad del aprendizaje, problemas cardíacos, pérdida de la visión y dolor intenso. No hay cura para esta enfermedad, pero se pueden sobrellevar con medicamentos y tratamientos o cirugía cuando el tumor es grande. Finalicemos el iceberg con el quinto nivel. El noma es un tipo de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros tejidos. Esta se presenta en niños desnutridos que residen en áreas en las que la sanidad y la higiene son deficientes, que de no ser tratada puede llevar un desenlace fatal. No se conocen causas específicas para esta enfermedad. Puede catalogarse como una enfermedad infecciosa pero asociada a factores previos diversos que condicionan un profundo debilitamiento de la respuesta inmune. El tratamiento para sobrellevar esta enfermedad suelen ser antibióticos y una mejor nutrición. Sin embargo, sus efectos físicos son permanentes. La pregirie, también conocida como síndrome de Hutchinson-Gilford, es un trastorno genético progresivo que acelera el envejecimiento del niño en los 2 primeros años de vida. Los niños con pregirie suelen parecer normales cuando nacen. Durante el primer año, comienzan a aparecer los signos y síntomas como crecimiento lento y caída del cabello. La esperanza de vida promedio de los niños que tienen pregirie es de 13 años, aproximadamente. Algunos pueden morir más jóvenes y otros pueden vivir más, incluso hasta los 20 años. Los problemas cardíacos o los accidentes cerebrovasculares son las causas finales de muerte en la mayoría de los niños que padecen pregirie. Esta enfermedad no tiene cura, pero las investigaciones muestran una esperanza sobre un tratamiento. La diprosopus o diprosopia es una malformación congénita extremadamente rara por la cual partes o toda la cara están duplicadas en la cabeza. Anteriormente se le consideraba como un hermanamiento siamés, pero esta malformación está más vinculada a un comportamiento anormal de una proteína. La diprosopia a menudo ocurre en combinación con otras malformaciones congénitas, particularmente anencefalia, defectos del tubo neuronal y malformaciones cardíacas. Esta malformación puede ocurrir tanto en humanos como en animales. En humanos, la mayoría de los niños con diprosopus nacen muertos. Casos de humanos con diprosopus en el pasado sobreviviendo más allá de unos minutos a horas es muy raro, solo unos cuantos están descritos. En 2002 y 2003 fueron informados el nacimiento de 2 niños varones sobrevivientes con diprosopias parciales. Pocos animales diprosópicos han sobrevivido debido a anormalidades de los órganos internos asociadas y anormalidades cerebrales. Uno de los más famosos fue Dip, un cerdo. Dip llegó a la edad adulta, pero murió de una neumonía causada por inhalación alimentaria cuando respiró a través del morro mientras comía con el otro. La epidermodisplasia verruciforme, o mejor conocida como la enfermedad del hombre árbol, es una rara enfermedad de origen genético asociada a un alto riesgo de carcinoma, que es un tipo de cáncer. Se caracteriza por la susceptibilidad anormal al virus del papiloma humano. El resultado no controlado de infecciones por VPH trae como consecuencia el desarrollo de escamas, máculas y pápulas, sobre todo en manos y pies. Es típicamente asociados a tipos de VPH. La causa de esta enfermedad es por una mutación genética de varios genes. Actualmente no existe un tratamiento que pueda erradicar esta anomalía, pero sí hay tratamientos eficaces que pueden ayudar a reducir estas malformaciones. El síndrome de Proteus es una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, músculos, tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. Normalmente acompañados de tumores en más de la mitad del cuerpo. Es una enfermedad progresiva, los niños suelen nacer sin ninguna deformidad evidente. Conforme crecen aparecen los tumores y el crecimiento de la piel y de los huesos. La gravedad y la localización de estos crecimientos varían ampliamente, aunque suelen darse en el cráneo. El caso más famoso de esta rara enfermedad es el del británico Joseph Marek, que pasó a la historia con el sobrenombre del hombre elefante.
El suyo es uno de los casos más extremos de síndrome de Proteus. Se cree que Joseph Marek murió por el peso de su enorme y pesada cabeza que venció la resistencia de su cuello y cayó hacia atrás, fracturándoselo. Como se lo imaginarán, esta enfermedad no tiene cura. Los siameses son gemelos unidos físicamente, que se desarrollan por un embrión temprano. Se separan parcialmente para formar dos individuos. Si bien dos bebés se desarrollarán a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente, generalmente por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más órganos internos. Muchos gemelos unidos no están vivos al nacer o mueren poco después del parto. Los avances en cirugía y tecnología han mejorado las tasas de supervivencia. Algunos gemelos unidos que sobreviven pueden ser separados quirúrgicamente. El éxito de la cirugía depende del lugar donde están unidos los gemelos y de cuántos y qué órganos comparten. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si les gustó, les agradecería mucho un me gusta, suscripción, comentario o cualquier cosa que ayude a recomendar mi canal. De igual manera estoy abierto a críticas constructivas para poder mejorar el canal. Sin nada más que decir, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos muy pronto. Buenas tardes.